¿no? Ahora Ahí sí, va, ahora ahora sí. sí. Listo, gracias a producción que siempre está atento. Bueno, Johnny, ¿cómo le va, señor? Antes que nada, escuela, lugar donde se recibió, secundario, primario, terminado, ¿cuántos años tiene? Siempre le digo que tengo 4 décadas y ahí el número es. Yo cumplo cada 5 años, así Bien, que vamos a ponerle 4 décadas. cumplo cada 500 años como Simon Claro, Belmont. claro, exacto. Escuela, la primaria Portugal, Floresta y secundaria Comercial 30 en Villaluro. Bien, bien. He Bueno, recibido ahora y no terminé, no seguí ya después ahí. O sea, intenté, pero bien. no se dio. Consulta, más que consulta, pregunta. ¿Cuál Sí. fue su primer consola, su primer máquina? Lo Mi puede primer contar, consola, lo puede sí, contar como obvio. anécdota, que quizás haya tenido una anécdota Me de acuerdo, sí, me era un acuerdo amigo. que, me acuerdo que, sí, yo empecé con el Atari, Bien, así que, y era de mi primo. Y casualmente me traje acá un par de cositas como para mostrar. Porque lo primero que veo es el Atari en mi vida, en la casa de mi primo, sí, y lo que más me impactó fue porque lo que vi fue en el televisor un juego de Superman. ok. Y era en ese momento, era chiquito y las películas de Superman estaban en los 80 Era el era boom. como, era el boom. Antes que llegue las películas de Batman y todo lo demás, Superman era como el único superhéroe en cine, ¿no? Era Claro, como lo que más había. No era el no, único, pero lo que más había en cuanto no existía Marvel, a éxito, Spider-Man. claro. No, lo que había era todo muy, muy clase B, ¿no? Entonces Superman era como el Superman. Y conseguían la tele y todo. Y me acuerdo que fui a la casa y vi un personaje que salía, metía en una cabina de teléfono, salía volando y digo, Superman, ¿viste? Era chiquitito yo. Y Wow. obviamente en la casa de mi primo por primera vez veo un videojuego Mm. y que después, hace muy poquito, lo terminé comprando porque le tenía mucho cariño y por ser el primer videojuego, no sé si llega a ver acá, Uf, sí, para se ve. Atari. Sabes que está saliendo un poco lagueada tu cámara. No sé si lo notás vos Ah, en mirá, el sí, stream, noto un poco eso, no sé si qué puede llegar a ser. pero no sé qué será. Yo para que Porque no se. no tengo nada abierto, como muchos voy a sacar el wifi del celular o algo de eso, pero no tengo nada abierto. Qué raro. Bueno, pues antes de la transmisión estábamos bien. Ujú. No sé si querés crear un link de vuelta de la cámara y Si querés, tirármelo. sí, no hay problema. Dale, lo Si hacemos de no tenés vuelta. problema, sí, dale. Antes de que se metan los monos a la jaula. Ahí va queriendo, mirá, ahí, ¿cómo se llama? Ahí se ¿Se arregló? deslagueó. Sí, A ver, puede ser que. A ver, ahí, a ver ahí. ahí va, me gusta. Ahí Puede ser que está, tenga que tener maximizada la pantalla del ninja. ahí está fluido. Bueno, si Ahí va está fluido, fluido, mejor. listo, Ahí está. buenísimo. Bueno, Inmaculado ese. no está completo porque no está la caja, sino que simplemente lo pude adquirir, lo vi en uno de los locales retro que hay acá en Buenos Aires, ¿no? Sí. Y ahí por el barrio de Belgrano, lo vi con el manualcito y dije, uy, lo compro ya, aparte barato, no estaba muy caro, pues los juegos de Atari no son caros, entonces dije, tengo que tener mi primer juego que vi en mi vida, ¿no? Como una Claro, cuestión de anecdótica de decir. Y de ahí empecé como si se dice entonces, le empecé a insistir a mi viejo a querer un Atari, Atari, hasta que 1 año y medio creo que pasó por ahí, mi viejo puede comprar el Atari de Edu Juegos, el Atari sí, Nacional. la Edu, Claro, mi primo tenía la original posta, pero a mí me compraron la Edu, la caja verde, y ahí no fue el Superman el juego que me compraron, y ahí arranqué con el Atari y demás. No paré de ese entonces. No paré con con lo que eran los videojuegos. Después tuve la Commodore, bien. y ahí seguí. Acá nosotros tuvimos a Diego de acá viciando. Ujú. El papá de Diego trabajaba para la fábrica de Edu Games. Mirá. Así que, bueno, nos mostró la Edu en caja, todo. Ah, mirá, le voy a preguntar un par de cosas. Sabía eso. Diego Rey, yo lo conozco como Diego Rey. Claro, Por Fighting Game lo conozco, por jugar exact- Street Fighter. Ujú. exactamente, fanático de Street Fighter. Sí, sí, sí.
Así que nada, viste, acá conectamos todos los hilos. Mirá vos, claramente. Puede traer repercusiones en el futuro, dijo el viejo de Loco Ars. Bueno, entonces tu primera consola fue el Atari. Tu Ujú, primer juego fue el Superman. Eh, exacto. ¿Y cómo fue tu evolución dentro de las consolas? ¿Cómo fuiste evolucionando? ¿Pasaste un Family, un Sega? ¿Hiciste un salto más grande? Fui siempre en orden. No, por una cuestión de que siempre tuve el fanatismo por los juegos desde entonces. Pasé por la Commodore, sacando que no es una consola, es una computadora, pero era el momento de las computadoras en Argentina y mi Computadoras primo también. hogareñas. Mi primo como referencia, ¿no? Mi primo era el que estaba adelantado y como referencia tenían a Commodore, entonces mi viejo al año y medio o dos, o sea, siempre, obviamente más tarde, me compró la Commodore. Mi primo tenía la original, la de Estados Unidos, y yo tenía, o la que compra mi viejo es la Dregan, la nacional, Claro, ¿no? La que se fabricaba acá. Y de ahí un largo trecho hasta la llegada del Family Game a Argentina, porque, digo largo trecho porque en realidad pasaron creo que 6 7 años, pero para lo que es la infancia fue casi toda la infancia ver que solamente había tal y cómodo en la Argentina y de repente un día un compañero mío trae una revista que era la Action Games claro, y me dice, mirá, una revista de videojuegos. Yo no tenía nada, más que cómodo de Atari, y la compro igual. Y me dice, pero no tenés Family Game vos, no tenés nada. O sea, ¿para qué la comprás? No, porque me gustan los juegos, le digo, la quiero comprar igual. Y pasa un tiempo y le digo, le muestro a mi viejo que yo quería eso, quería el Family Game. Y mi viejo va a una casa de electrodomésticos a comprar algo para la casa, ¿no? Que y la veo ahí, veo el Family Game ahí con diferentes juegos. Y le digo, eso quiero, eso quiero eso, ¿no? Quiero el Family. claro. Y, y se ve que lo anotó en algún lugar mental y pasaron unos meses y para el Día del Niño, agosto del 92, me compra el Family Game con el Bart Simpson y el Mario 3, lo cual era buenísimo arrancar ya con el Mario 3, ¿no? Sí, sí, el Mario. De hecho, el Mario 3 yo tuve Family, el Mario 3 me costó bastante conseguirlo. No sé si porque era que se fabricaban pocos o no Ujú. salían tanto. Lo más simple era conseguir el Super Mario 1 en el 9999 en uno. Claro, sí, yo justo tuve la suerte que en el local este donde doméstico donde lo compró estaba el Mario 3, se ve que yo se lo marqué ahí porque le dije, este me gusta, Claro, y el de Bar porque estaba en la tapa de Action Games. El de claro. Bar Simpson estaba en la tapa del primer número y yo había comprado que iba por el tercer número, no me acuerdo qué número iba, y yo me acuerdo que le dije, el de los Simpson también, estaba muy de moda los Simpson en esa época, y, y llegaron esos dos juegos, yo volví de la escuela y me encontré a mi viejo con la caja, y me dijo, te lo doy ahora, era viernes, el domingo era el Día del Niño, pero dijo, te lo doy ahora porque tenía que él también quería probarlo. Claro, claro. Era, era así y ahí llegó y ahí arranqué con lo que sería lo que hoy conocemos como videojuego, porque lo anterior es como más de chico y es como que no llega a formarse todo lo que hoy los gamers son. Para mí siempre digo que los gamers con la llegada de los 90 en Argentina y los Family Game y después el Sega y demás, es como que se formó una verdadera comunidad de gamers, ¿no? Como que ahí empezaron a crecer todos a la par con los juegos. Antes era como más anecdótico, sí, tenés videojuegos, uy, mirá, alguien que tiene una máquina, era como muy más Claro. difícil de ver. Es que los gamers, en realidad Ujú. la palabra gamer la empezamos a adoptar hace poco. Sí, obvio. Nosotros Ujú. éramos jugadores, players, gamers. Nosotros los gamers estamos mal vistos. Éramos, Sí, éramos los éramos típicos gorditos con totalmente. granos que hablando mal y pronto te matabas a paja. Para una Sí, mina. sí, 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 Bueno, sí, podías sí. hablar de videojuegos con una mina. Hoy en día yo creo que yo con mi pareja hablo de videojuegos. Hablamos de Dragon Ball. Vos hablabas con Dragon Ball con una piba y no te llamo más. No nos vemos No, más. no No, podías, no, no, no nos ni lo vemos más. tocabas el Claro, tema, ni lo no tocabas, nos vemos más. porque era así, y no podías, no, o sea, te daba hasta como cosa decirlo, era como tipo, no, mirá, era así como ponés vos el nombre a tu directo entrevista, éramos viciosos, Sí, pero de forma mala, ¿no? Era tipo, sos un vicioso,
el friki, el nerd, ¿no? El El nonio. nerd, el nerd, tal cual. Sí, sí, a mí me han dicho el nerd nonio por tener una revista de juegos y justo te da la casualidad que la llevé a la escuela, me han querido robar la revista también, como hacerte bullying, Sí, ¿no? fue una Porque maldad. por una maldad y vos decís, che, pero los videojuegos, incluso tuve la mala suerte de decirlo en el primer día de secundaria, decir que me gustaban los videojuegos cuando te presentás, ¿no? En el aula te hace parar la profesora y te dice, bueno, ¿quién es usted? Y presentate el primer año de la secundaria. Y yo dije que me gustaban los juegos como hobby y se rieron todos, o sea, Bueno, obviamente, ¿no? Como tipo onda. No es que dijeron, uy, mira qué copado este pibe. Hoy quizás te dicen, qué bueno, ¿qué jugás? Antes no, antes tenías que decir que tenías que ser jugador de fútbol, o tocabas una banda, ¿no? Tocabas un claro. instrumento o algo, y con eso, tipo, O onda, que quedarte ibas a bien. taekwondo, a karate, no sé. Claro. Bu- Algo que fuera de tu casa que no sea estar frente a una Bueno, vos computadora. sabés que hoy tuve un día bastante movido. A la mañana fui al médico. Después tuve turno con el Ujú. psicotécnico del trabajo. Yo nunca Claro. en el psicotécnico hago todos los dibujitos, el hombre que es la lluvia, todo, no sé qué, me toca hablar con la psicóloga. Me dice la psicóloga, ¿y qué haces vos en tu tiempo libre? Yo como nunca le digo, y juego a los videojuegos, le digo así, muy relajado, ¿viste? Y digo, si mañana me mandan el telegrama de despido, ya sé por qué me lo mandaron. Eh, pero bueno. ¿Y recuerdos del Family, de algún juego que tengas que vos digas, este juego me costó un huevo y la mitad del otro pasarlo? Juego que me haya costado mucho pasar. Y los Ninja Gaiden me costaron muchísimo. Son juegos difíciles. Pasé uno, que era el 2, pero muy difícil. Puedo nombrar alguno que no sea mío, pero que sí jugué en la casa de mi primo, que es el Ocho Ojos, que es un juego que no jugué en Family Games, sino lo jugué en NES, pero bueno, es válido porque es la misma consola, ¿no? Una clon, pero lo jugué en la casa de él. Y después juegos que no pasé también, pero así había juegos que eran malos, pero no eran muy difíciles, pero eran malos por lo malo, por ejemplo, te voy a nombrar una rareza, pero el ataque de los tomates asesinos es un juego que a mí me parecía que no lo podía pasar y me daba bronca, y hoy si lo agarro es fácil. El tercero de los Simpsons, ese lo tengo, el hombre radiactivo, Sí. ese es re tedioso, re tedioso. Un juego me costó también el Adam Family, pasarlo. No me recostó, pero yo era muy, Sí, era muy vicioso, El de ¿viste? Family es complicado. Claro, yo era muy vicioso con los juegos y si no lo podía pasar, lo alquilaba de vuelta, me ayudaba también algún que otro amigo a pasarlo. Tenía un grupo de amigos que por suerte tuve otros amigos gamer en esa época y nos juntábamos a pasar los juegos. Y mi primo, como era referencia, como te dije antes, tuve la suerte de tener dos, tres primos que jugaban y si iba a la casa de ellos también nos internábamos a pasarlo, la ayuda de revistas. No me gustaba quedarme trabado en los juegos nunca, de por No, sí, ¿eh? sí. Era como que tipo, agarras un juego, ¿no lo pasaste? No, y Battletoads también es un juego difícil de pasar, no lo pude pasar en su momento. Pero los juegos, la mayoría de los juegos, la larga o la corta, si no lo pasabas por tu cuenta propia, o porque te ayudaba alguien, o porque había un truco que justo apareció en una revista y lo trataba de conseguir de vuelta para poder pasarlo. Tenía obsesión por ver los finales de los juegos. Ojo que Morsa, que también lo Ujú. entrevistamos, dijo que Battletoads era un juego fácil, no era un juego difícil. Que él, Lo que pasa es que yo no lo tenía, había que alquilarlo. claro, Entonces, mi primo que lo tenía, por ejemplo, sí llegaba re lejos y me decía, no, pero te lo presto si querés para que juegue, porque cuando lo alquilás tenés 24 horas en pasar un claro, ¿qué juego. haces Y en 24? Y con un juego de es- Family encima. y la dificultad de Battletoads no es que es entera en todos los niveles, son dos o tres niveles puntuales que te rompen lo quinoto, Sí, y si perdiste ahí, empezar todo de vuelta te da paja. Entonces las era como que, Turbomoto, la Víbora claro, y, la víbora la odiaba. La víbora no la puede pasar. y la de Era la como rata, que, creo que es uno de claro, los más jodidos, la rata. y una vez que lograbas pasar esos o que ya sabías cómo manejarte en esos niveles, el juego es fácil. Entonces, la Morsa, me acuerdo de ese directo que hizo para contrarrestar el, el tema del mito, ¿no? Pero la realidad es que la dificultad está construida en la mayoría de los jugadores, de que si es fácil o no, es que si la mayoría de Eso los jugadores depende. claro, es muy subjetiva la dificultad y más o menos se puede medir según los jugadores de esa época, cómo se jugaba en esa época y las primeras impresiones a la hora de jugar un juego, pero los primeros contactos.
si vos te pones a jugar un juego y a practicarlo, a practicarlo, a practicarlo, va a terminar siendo fácil. No, Es muy obvio, difícil que un juego siempre sea difícil. obvio, obvio. Pero sí que hay un mito alrededor del juego, es verdad, de que es ultra difícil. Hay juegos más difíciles. Ese es el tema. Dragon's Lair es imposible, por ejemplo. Dragon Lair es Y bueno. porque son juegos que tienen sus limitaciones que lo hacen difíciles, ¿no? La hora de mover el personaje, lo que tiene que hacer en los niveles, muertes instantáneas prácticamente. O sea, son cosas que te hacen muy fastidioso jugarlos y eso lo vuelve ultra difícil. ¿Sabes cuál es difícil para mí? Que no es tan jugado y no lo nombran tanto, el de Senseiya, Ougon Densetsu. Es También. difícil. Es Cuando vas difícil. llegando vas pasando los primeros caballeros de oro, a ver, Tauro, Mude Aries, creo que esos dos son fáciles después. Los otros son como medios imposibles hasta que les agarras el bug de subir Tenés de que, nivel. claro, tenés que agarrar la mano y pensar que es un juego que tenés que subir stats. Sí. Entonces, si no subís stats, es más complicado jugarlo. Y más que nada, si lo agarramos en esa época con la dificultad del idioma y toda la bola, hace que también al principio digas qué tengo que hacer, ¿no? Es como Sí. que el Supercampeones es mucho más amigable los comandos. Al ser japonés es mucho más fácil de decir que hay que tocar. Y el Sensei te lleva un poquito más de estudio, por lo menos, ¿entendés? Es la rompida huevo de anotar el password con Claro. todos los kanjis y todo eso. Ahí jodió un montón. Hola, ¿cómo va, Alto Gato 2? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches. Bienvenido al canal. Bueno, dame un segundo. No quiero interrumpir la charla. Dame un segundo que acaba de llegar mi novia y le tengo que abrir la puerta porque No hay se ningún me olvidó problema. la llave. Ahora sí, volvimos. Perdón, qué mal anfitrión que soy, señor Tony. No, no va a venir No hay nunca más a mi problema. casa. Bueno, estábamos entonces con el tema de los juegos difíciles y veníamos hablando del Senseiya, de uno de los Sí. juegos más difíciles. Bueno, ahora, pregunta obligatoria para el canal y me parece que ya tengo respuesta. ¿Sega o Super Nintendo o Nintendo? Sega Genesis. Sega Genesis. ¿Hay un porqué en específico? Si bien no venía yo en realidad yo siempre digo que soy de Nintendo y Sega de toda la vida, lo cual es una cuestión también de épocas, ¿no? De cómo uno va viviendo las diferentes ramas de los juegos. Pero el por qué el Sega tiene que ver quizás porque toda mi adolescencia la atravesé con Sega, los videojuegos cuando iba a jugar al Saco, al Playland, mis preferidos eran los de Sega, y siempre estaba con una cuestión mía de poder tener esos juegos en mi casa, ¿no? Era el hecho de volverme muy, muy fan de esos juegos. Y cuando tuve la Sega Genesis, un poco la lección fue de suerte, porque un compañero iba a comprarse la Super Nintendo, este mismo compañero que dije antes que me había mostrado el Action Games en la escuela, él tenía el Family Game también y se iba a comprar la Super Nintendo. Se la termina comprando y por una cuestión que me decía, él es mejor Super Nintendo, todo lo que bla, 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 para que no tener lo mismo que él, Sí, yo empecé a mirar la Sega con buenos ojos. claro. Las revistas mostraban los juegos de Sega, pero hay que entender que en ese entonces las revistas que también hinchaban por Nintendo. Cuando uno leía una revista, no te decían que Sega era mejor, te decían que No. Super Nintendo era mejor, porque también había muchos sponsors de Nintendo, ¿no? Sí, yo calculo que debe ser un tema de que se pagaba, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Entonces, vos veías las hobby consolas, te decían Nintendo, agarrabas la Action Game, y a pesar de que tenía también juegos de Sega, había mucho de Nintendo, y de hecho las cartas de Action Game, yo que en mi canal leo las revistas de vuelta, las cartas le dicen mostrar juegos de Sega y demás. Entonces agarro y digo, vamos por Sega, vendés que yo veo un juego específico y lo quiero tener, ¿no? Como me pasó con el Sí, Family Game, que lo vi y dije, quiero este juego, sino que fue una cuestión de ir por esa máquina y, y me acuerdo que después, al tener la consola, ¿no? Al tener la consola, sus juegos me hicieron más fan, ¿no? claro. Y el hecho de empezar a descubrir que me gustaban mucho ciertos juegos y que Super Nintendo no me atraía tanto cuando iba cada vez que iba a la casa de mi amigo a jugar al Super Nintendo. Si bien tengo favoritismo por juegos de Super Nintendo también, había algo más en SEGA que no sé bien si es una cuestión de corazón, si es una cuestión de sentimiento, pero había juegos que me empezaron a volar la cabeza en Sega Sega y había Choni, una dicen cuestión, acá. claro, sí.
Y también que encontraba juegos quizás más un estilo. Y después eso tuve el Sega CD en su época también, lo cual eso Uh, me logró. Quizás el Sega CD fue lo que más me terminó de lograr hacerme clic o generarme una nostalgia que tengo con Sega, una cuestión especial con Sega. Quizás con Sega viví muchas noches, porque atravesé muchos sábados nocturnos quedándome con amigos jugando al Sega Genesis, claro. ya que fue justo en mi adolescencia, entre mis 12 años, 13 años, mejor 13 y 17. O sea, al tener una edad ya más grande, yo no viví la PlayStation con adolescente, yo viví la PlayStation ya cuando ya había terminado la secundaria, mientras que el Sega lo viví toda mi secundaria. Entonces fue toda una cuestión de también los 16 bits, los juegos de pelea, no esperar el Mortal Kombat 2, esperar el Street Fighter que salgan y cuando llegaran las consolas y jugarlo en tu casa y jugarlo en el Sega. Y el Sega CD me introdujo toda una cuestión con la música también. Yo no escuchaba música, era el típico vicio de jugar a los juegos y no escuchar música. No, Streets of Rage. Eh, Claro, el Steve of Rage, por ejemplo, y iba a dar ese ejemplo de que yo agarraba el Sega CD. El Sega CD tiene un modo de player, de escuchar, reproductor de música. Y el juego que me vino con el Sega CD era el Golden Axe, Steve of Rage 1, el Columns. Vos podías reproducir la música de esos juegos en el modo reproductor, ¿no? O ponías cualquier CD de música, pero yo en ese entonces tenía un solo CD de música. Entonces, con la música empecé a escuchar música con el mismo Sega CD. Claro, Entonces, como que uní dos cosas ahí en el mismo lugar, los juegos y empezar a escuchar música. Entonces, como que había ya una cuestión de compañía también, porque yo me acuerdo que ponía el Sega CD para escuchar música mientras hacía la tarea. Tiene que ver ahí una cuestión no, era un Discman. era un Discman, claro. Tiene que ver una cuestión de estar ahí en mi pieza con el Sega, ¿no? Claro. En todos esos años, hasta la llegada de una PlayStation y una Nintendo 64, pero ya estamos hablando de cuando yo ya era más grande Sí, y no, y era diferente el contexto, pero todos esos años lo viví y yo creo que ahí empezó mi factor amor por la máquina, que va de la mano con la nostalgia, ¿no? Va de la mano con vivir un momento con la máquina, un momento de que fue único y crecer con ella. Entonces de ahí viene que me elijo la Sega. Es una cuestión más de sentimiento, ¿no? Porque uno elige las consolas también por ese lado. claro. Bueno, mirá, acá Joaquín Coelho, volviendo un poco al tema de los videojuegos difíciles, dice: el Silver Surfer es famoso por ser difícil. El Star Blaze de Trio es casi imposible sin cheats. Los Castlevania de NES son difíciles, pero se pueden aprender a pasarlos. El Silver Surfer es difícil. De hecho, es muy difícil el Silver Surfer. Ujú. Nosotros sufríamos con un amigo que lo tenía. Y justamente se me vino a la cabeza el Wolverine Adamantium Rage para Sega. Es otro juego sumamente difícil. El Star Blade de Trio no lo pude jugar, así que no puedo. De hecho, no lo conocía, lo estoy escuchando ahora. Ujú. Los Castlevanias de NES son difíciles, pero sí es verdad que se pueden aprender a jugarlos, tienen patrones y los puedes aprender. Son los primeros que se me vienen a la mente. Dice el Ninja Gaiden también, pero tengo amigos que se pasan todos sin problema. Claro, después de 35 años de práctica. El Metal Slug 3 es súper difícil. Ojo, el Metal Slug, yo considero que los Metal Slug no son difíciles. Eh, Mirá. pero, no sé. No veo alguno difícil. A ver, el Sega Choni, la Sega CD enamora. Hoy en día está de moda criticarla, pero en su tiempo era de ensueño. Mi Sega CD, ¿qué dice? Mi Sega, ¿a dónde? Mi Sega CD la compré usada. El amigo que me la vendió me dijo que su hermana la usaba para escuchar música. Me provocaba matarla. Bueno, bien. Vos sabés que uno de mis sueños húmedos es tener una Sega Dreamcast. Ujú. Yo comento que yo la Sega Dreamcast no la pude tener. A mí me dieron a elegir entre la PlayStation y la Sega Dreamcast. Y La PlayStation por 1. popularidad, claro, por popularidad, yo elegí la Play. Ujú. Pero es una consola que yo la veía y ver a Sonic, el Sonic Adventure 1, ver cuando va pasando por la, ¿cómo se llama? Yo le digo pales, que no son pales. Por los puentecitos esos que se mueven y te viene corriendo la horca atrás, Sí, era el sí, sí, futuro sí, para sí. mí. El muelle. Es un Sí, muelle, creo. sí, sí. Jugar el Power Stone, que es un juegazo que no tuvo Juegazo. continuación.
Sí, Bueno, tuvo el Power Stone el 2, 2 pero no lo y siguieron el más. está. No, juegazo el Eh, Power Stone. Otro juego que era de ensueño, que yo también lo veía, creo que en las hobby consolas, el Rival Schools, que lo pude jugar en Ujú. arcade y saber que estaba para una consola encima. Era tan bien la Sega Dreamcast, lo hacía tan bien que parecía que estaba porteado directamente del arcade. Que no sé qué era el motor que tenía la Sega Dreamcast, pero para mí la Sega Dreamcast es una consola que no tenía competencia, estaba muy adelantada a su tiempo y nada, no tendría que haber terminado así Sega Dreamcast. Ahora bueno, hablando ya que estamos adentrándonos en el terreno Sega, ¿no? Y ya sabemos que la charla va a ir para esos lados, y que Ujú. puedo hablar de Sega bien, porque cuando estuve con Emilio no pude hablar de Sega. Eh, Pero él banca a Sega también, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 él tuvo Sega, así que no sé por qué, depende por qué lado Ah, fue la charla, ¿no? Pero a mí me llevó por otros lados. Bueno, eh, ¿qué opinas de este nuevo anuncio? ¿Pudiste ver los Game Awards? sí, sí. ¿Qué opinas de este nuevo anuncio de Sega de largar de vuelta a Golden Axe, Streets of Rage, Shinobi, Crazy Taxi, de este rumbo que está tomando Sega en esta nueva etapa de los videojuegos? Primero con mucho entusiasmo, Sí, ¿no? Tomé el anuncio porque obviamente fue fuerte el momento en que lo anuncian, ¿no? Dentro de un evento como Game Awards y demás, y que justo aparezca un trailer de Sega de ese momento inesperado, ¿no? claro. Se la tenían guardada, lo cual fue como algo, wow, volvió Sega, por así decirlo, ¿no? El trailer te invita a eso, a gritar, volvió Sega. Pero obviamente en algunos casos me vuelvo un poco escéptico a decir, ¿estará bueno los juegos? Porque hay dos lecturas. Los juegos que ya son 3D, como el Crazy Taxi, si ya sacan un Crazy Taxi renovado, va a estar espectacular. Obviamente Crazy Taxi estaba buenísimo el Crazy Taxi en su momento. Un nuevo Jet Set Radio y demás. Pero hay que tomar con pinzas siempre lo que vimos de Golden Axe y Sea for Rage, porque son juegos que en el beaten up, llevarlos al 3D, puede salirte, ¿no? El tiro por la Sí, culata. es Puede ser complicado. espectacular, puede ser lo mejor del mundo, como puede ser que se manden una cagada terrible, lo cual en eso me mantengo con que, tipo, bueno, tengo expectativa porque es Sega y vamos Sega y demás el apoyo, pero ya quiero que muestren un poco más de imágenes, no Claro. quiero ver más porque no hay que levantar el hype todavía, para mí hay que mantenerse cierto escéptico y bueno, vamos a esperarlo, está bueno que vuelvan, está bueno que apuesten, Lo está que, bueno en mi opinión, que por lo hagan. ejemplo, Ujú, personal, ¿no? El ujú. tema de Streets of Rage, yo soy muy fanático de Streets of Rage. Sí, obvio. De hecho Ujú. el canal está dedicado a los beat'em up cuando juego juegos. Eh, Mira. lo último que jugué igual fue Sea of Star, que es un RPG, pero fue para salir un poco de la monotonía. Eh, para mí lo que hizo Dotemu con Streets of Rage 4 es muy bueno. Espectacular. Dudo que se pueda superar, y si yo esperaba un Streets of Rage 5, lo esperaba no tan así, tan 3D. Lo esperaba una mezcla entre 3D y 2D, como para variar un poco y adentrar ya a lo que va a ser. Pero lo que está mostrando Sega en este Streets of Rage es como que se puede usar todo el escenario, ¿no? Como en Ujú. un tiempo se pudo usar en, que no tiene nada que ver porque es un fighting game, pero que se podía usar todo el escenario como en Virtual Fighter, viste que giraba el escenario. Exacto. Es lo que yo estoy viendo. Yo le tengo toda la fe a Sega. No sé si en algún momento largará una consola de vuelta, ya lo dudo, pero me parece de 10 que que se enfoque fuerte en el lado de los videojuegos. Sega tiene franquicias, por ejemplo, Comic Zone, que nunca se volvió a hablar de Comic Zone, que tendría que volver a sacar algo. Y creo que los puede explotar bastante bien. Sega sabe, si quiere, Sega sabe lo que hace. El tema es que, vamos a ver, mirá, lo que tengo como buen referente de beat'em up, como recién nombraste el Virtua Fighter, Sega en los 90 hizo el de Namita Deca o el D-Hard Arcade, Sí, y estaban bien hechos, por ser beat'em up 3D de esa época, estaban bien hechos, tenían Quick Time Events, de hecho, para hacer un poco más dinámico las transiciones y demás. Si es una evolución de eso, o una evolución de Virtua Fighter dentro de lo que es un juego beat'em up 3D, sí. yo creo que pueden ir por buen camino. El tema es lograr una jugabilidad que realmente sea.
dinámica, que vos sientas que estás jugando un beat'em up Street for Rage, porque mayormente se pierde un poco sacando los hack and slash son los que mejor se adaptaron al 2D por el tipo de mecánica de pelea, ¿no? Sí, Mientras que los beat'em up de pelea de puño les costó muchísimo establecer que no se conviertan en un juego de pelea tipo Tekken, ¿no? sí, Por sí, decirlo sí, así. sí. Entonces, de ahí viene que es cuestión de probar y ver si encontraron una mecánica adecuada para que Claro, vos no digas, no extrañes el 2D. Lo importante es que cuando juegues el juego no extrañes el 2D. claro. Eh, Así que un poco eso. Claro, lo que pasa que también, por ejemplo, yo ahora hace poco compré el nuevo Double Dragon, Double Dragon Gaiden, Rise of the Dragon. Lo compré y si bien los personajes tienen un estilo chibi, chiquititos, Ujú, así, tenía un estilo Kunio Kun, pero no tanto, no deja de ser 2D. Porque, a ver, claro. estamos todos acostumbrados que cuando jugamos un beat'em up, no haber jugado. De hecho, yo tengo muy pocos juegos beat'em up 3D que yo remarque. El Shaolin Monks, Mortal Kombat Shaolin Monks, no sé, Fighting Force, hasta por ahí nomás, y para de contar. Pero es complicado. Entonces siempre tratan de llevar el beat'em up para el lado del 2D. Rider City Ujú, Girls 2, el uno y el 2 que fueron juegazos, Final Vendetta que son juegazos, pero están todos en 2D. Eh, exacto. Después está, ahora no me acuerdo el nombre, que son todos que están todos dibujados a mano. Bueno, no me acuerdo. El Fighting in Rage también es un re juegazo y es Ujú, independiente, es un indie, es independiente, sí. pero no deja de ser pixelar 2D. Ujú. Entonces es complicado, ¿viste? Pero bueno, vamos a ponerle todas las fichas. Un juego que me gustaría volver de Sega es de House of Dead. eh, ver algo nuevo de House of Dead. O que le den más lore al juego. Estaría muy bueno eso. Y lo último fue el Overkill. No lo jugué ese. Está lo tenés en Wii primero y después salió para las demás consolas, ¿no? Es muy divertido, pero es otra cosa. No es, es como una parodia o una película de Tarantino, pareciera. Sí. Por decirlo así, es como más cómico el juego, pero está bastante bien hecho, es bastante divertido, lo cual te lo recomiendo que lo juegues si no lo jugaste el Overkill. No tiene nada que ver con el lore que vimos en el uno, Mm, no, en el uno y las continuaciones, en el sí. 2 y demás, no tiene nada que ver con con todo eso que pasa ahí, sino que es otra cosa, pero está muy bien llevado digamos, desarrollado. Es más, es que es tan cómico que tiene un récord, creo, si mal no recuerdo, de ser el videojuego que más dice la palabra fuck en toda la historia. Porque te lo dice todo el tiempo, cada diálogo, entonces llegaron a un punto que los contaron y dijeron que es el récord. Quizás es una cuestión de marketing, ¿no? Pero Claro. es el récord Guinness de decir la palabra fuck. Pero, ¿cómo se dice? Está bueno, probalo. Después de ahí no hay nada. Sega le cuesta hacer secuelas de ciertos juegos clásicos. Quizás hacen estudio de mercado que no sabemos y se dan cuenta que no van a vender, ¿eh? No lo podemos saber. No, es Porque verdad. una vez se dice, sí, quiero que vuelva, qué sé yo, lanzan un juego y después no vende nada, y hay tanto que dijeron que lo querían tener y acá está, y no lo, hay que No, y verlo, no lo aprovechan. claro, y después no vende nada y decís, che, tanto que lo que te Cada pedían, hay tanto que que lo venderlo. pidieron. Claro, vamos a ver qué pasa con esto también, pero ellos calculo que harán un estudio de mercado y dirán, mirá, tenemos que ir por este lado, no vamos a ir por ese Sí, lado. sí, sí. Yo creo que ahora más que nada tienen que saber escuchar, digamos, a los Sí, fans sí. y le van a prestar atención. Eh, Ujú. Y yo creo que lo hicieron todo este último tiempo, ¿no? Que se dieron sí, cuenta sí. que la marca tiene todo un culto alrededor, que con la Sega Mini que lanzaron, con el éxito de del FIFA Rey 4, por ejemplo, y demás que la fueron lanzando todo este tiempo, creo que se dieron cuenta que hay un público que quiere que regrese ese Sega, así que veremos, estamos atentos, ¿no? A- a- Esperando ahí ansiosos. Ahora Dotemu, la compañía que está reviviendo estos beat'em up, apostó bastante fuerte a los beat'em up. El Teenage Mutant Super Revenge, el de Streets Sí. of Rage. Ahora va a salir el. Ay, no me acuerdo el nombre. Crusaders, sé que es Crusaders. Ujú. Pero son todos beat'em up que son juegazos. Vos decís, "Fua", y eso que es una compañía totalmente independiente que dijo, bueno,
Por lo primero, viene de antes, ¿no? Pero no me vienen juegos a la memoria, pero por el primero fuerte que apostó dijo Streets of Rage, hay que El revivirlo. anterior, si mal no recuerdo, tienen, Sega entre relaciones con ellos puede hacer el remake del Wonder Boy 3 de Master System. Claro. Y ahí como Gracias te a dicen, Martin bien. Capi07 por ese Ujú. follow que me acaba de dejar. Joaquín acá dice, la Dreamcast debe ser la consola más similar a la Neo Geo en cuanto a su proximidad a su hermana arcade. La Dreamcast era casi una placa Naomi con memoria capada. Hablando de Beep'em Up, ¿qué onda con los Final Fight de SNES? Me puse a jugarlo unos días atrás y me dejaron los ojos de panda de lo mal que quedé. Me parece que de niño llevaba más lejos. Otro par difícil de Genesis que me viene a la mente es el Comic Zone y el Adventures of Batman and Robin. Al menos a mí se me hacen súper difíciles. El Batman and Robin es jodido. El Comic Zone, después de que lo aprendes todos los shaders del juego, ya como que te lo pasas de taquito. Las primeras Sí, 2 veces, 3, 4, puede ser. el Batman lo sufrís. Sí, lo sufrís. Y si no lo tenés, yo lo alquilaba. Si no lo tenés y lo practicás todos los días, es un juego que tenés que ir pasando las etapas. Y lo sufrís como todo juego porque la mecánica es un juego de tiro, no es un shoot 'em up. Entonces, lo sufrís como un juego tipo contra. Tenés que jugarlo y hacer todo milimétrico. Si no, a la primera ya está. Claro, Perdiste el ritmo y adiós. Y el Comic Zone, como decís, el Comic Zone una vez que ya sabés lo que tienes que hacer, e incluso no es muy largo. no. Pero está bueno, el Comic Zone es excelente. Sí, no, el Comic Zone es un Los juego. dos son excelentes, Batman y Batman y el Comic Zone. Quiero aclarar algo ahí que dice Joaquín Coelho de la Dreamcast con respecto a la Naomi, que la Dreamcast en realidad, la placa Naomi de arcade se hizo en base a la Dreamcast, porque necesitaban tener una máquina, un modelo de arcade que sea el mismo hardware que la Dreamcast, porque el modelo padre o el modelo mayor en el cual se basaba la Dreamcast era la Model 3, que es mucho mejor que la Naomi. Claro. Es una placa mucho más poderosa. Lanzan la Dreamcast y para hacer ports directos lanzaron la Naomi, crearon la Naomi como placa arcade, que es una Dreamcast prácticamente, pero al revés, es una Dreamcast papoteada. Es al revés, no es que la Dreamcast es escapada, sino que la Naomi de arcade está un Claro, poco más. Pero está. la Model 3 es la primera que lanzaron el Virtua Fighter 3, el Virtua Striker 2, y demás juegos que cuando salió la Dreamcast los tienen que portear. Y si vos ves el Virtua Striker 2 versión 98, por ejemplo, versión Qué 97, juegazo, el Virtua Striker. y lo ves en Dreamcast, te vas a dar cuenta que hay una pequeña bajada de polígono, de texturas, de que, che, pero acá en Model 3 se ve como mejor, o más robusto se ve los juegos en Claro. Model 3. Pero después ya lanzaron la Naomi y los juegos eran port directos, directamente eran perfect port, así que lo hicieron más que nada para eso. De hecho, es una cultura japonesa hacer eso porque, o cultura japonesa no, es una costumbre en la industria que acá mucho no se veía, pero en Japón y Estados Unidos existían las arcades con las consolas que existían también para Saturn, para NES, para Mega Drive también, que te ponían la máquina de consola en arcade, así la gente los miraba en los arcades y después se atraía por la consola, ¿no? Era como una Acá, acá, práctica de acá marketinera. te chorean la consola, el arcade y el que, Claro, y acá el que, no, y acá el no se que te hacía vende la eso. ficha. Pero allá existía y existió un arcade con máquinas con Saturn para Claro, poder hacer, de hecho, la placa que era eso, el Dead or Alive 2, el Dead or Alive 1, perdón, el Dead or Alive juegazo. 1 está basado en el hardware de Saturn en arcade, por eso en la versión de Saturn es excelente. ¿Sabes qué otro juego también tenía arcade bueno? El Virtua Tennis. Ah, espectacular. Buenísimo los gráficos que Qué tenía juegazo ese. el tenis, Sí, juegazo. sí, tal cual. Eh, ¿Streets of Rage o Final Fight? Street for Rage. ¿Por qué Streets of Rage y no Final Fight? Porque, mirá que soy muy fan de Final Fight, amo la versión de Sega CD porque la tuve y jugué al Sega CD, pero a ver, el Final Fight 1 le tengo también un cariño muy especial, Sí. tanto como Street for Rage, pero Street for Rage logra un paso más. Y creo que tiene que ver con el lore del juego, los personajes, la música, la ambientación de todo lo que logra el juego en sí. Y la trilogía en sí me termina de cerrar, mientras que el Final Fight me quedo en el uno. Porque después ya tenemos la versión Super Nintendo del 2D que me parece que se fueron por cualquier otro lado. O sea, yo soy muy el tipo que si me gusta el lore de algo, no me gusta que lo toquen. Tipo onda que lo alteren demasiado, ¿no? Cuando empiezan a hacer cosas que se van por cualquier lado. Y digo, no, ¿qué pasó acá? Y cuando uno ve el Final Fight 2, dice, te aparecen
la minita y el chaboncito ninja, y decís, ¿qué es esto? ¿Dónde está Cody? ¿Dónde está Guy? ¿Dónde están los Claro. mafiosos del uno? ¿Qué todo? ¿Qué hicieron con esto? Hicieron cualquier otra cosa. Se fueron por otro lado los de Capcom. Y vos jugás a Street for Rage y todo tiene sentido. El uno, el 2, el 3. Oh, Entonces ahí tenemos un punto a favor. Después la música, ni hablar que la música te vuela la cabeza. Y los personajes, ¿no? Los personajes me gustaron más en, en Street for Rage y me gusta Street for Rage. O sea, que es por esa razón que elijo Street for Rage. Más allá de que me gusta el Final Fight 1 del CACD, lo jugué, siempre. El Final Fight de los pocos beaten up que siempre me engancho a volver a jugar. Aparte de sí, Street for Rage, ¿no? Porque ¿viste? Muchos beaten up son tan largos que a veces uno los vuelve a jugar. Dice, ya está, lo pasé, ya está, no lo juego más. O lo jugás y te parece lento los niveles. Pero el Final Fight tiene una mecánica que te enganchás, el uno siempre hablando del uno, ¿no? bien. Dame, y esto va para el clip, va para un clip. Dame lo mejor de cada Streets of Rage, del 1 al 4. Lo mejor. Lo mejor que tuvo cada uno. Lo mejor que tuvo cada uno. Bueno, el primero, lo mejor que le puedo llegar a encontrar, como digamos que el primero es el más básico, ¿no? Bueno, Lo primero que le puedo llegar a encontrar es el hecho de que el juego tenía una cuestión, una mirada un poco más adulta que otros juegos, por el hecho de que era un poco, no era cyberpunk, pero que a mí me gusta el cyberpunk, ¿no? Tiene algo de eso, sí, a pesar sí, de que no lo sí es, que ¿no? tiene Tiene algo de algo eso. de eso y ya te daba una cuestión de un beat'em up que tenía fuerza, el hecho de jugar a dos, el hecho de poder golpear a tus enemigos y incluso tirarle un cigarrillo. En alguno tirás un cigarrillo, algo que me pareció muy cómico. Pero lo mejor que tiene el uno para mí en sí es el hecho de la introducción a ese mundo y todo lo que tiene con el lore, ¿no? No tanto la mecánica. La mecánica es bastante básica, hay que decirlo. Yo creo que es más que nada la introducción al lore de Street for Rage, al mundo de Street for Rage, que me quedo con el uno que es más nostálgico volver a jugarlo. Bien. El 2, El 2 me quedo con la música, en primer lugar, ¿no? El cambio de los gráficos sí. y que se establece como juego beat'em up, o sea, que se establece como el mejor beat'em up a mi gusto de los 16 bits. El 2 es una locura, ya arranca el primer nivel y ya te das cuenta de que estás jugando algo diferente. Me quedo con el 2 con que es el mejor, o sea, que es indudable eso. Pero la música la destaco la cara china, ¿no? O sea, es Para mí la música música de del gol. uno no supera, o sea, es insuperable. No. ¿La del uno te gusta más que la La del del uno 2? me gusta más que la del 2, la del 3 y la del Bueno, 4. son tres diferentes músicas igual, ¿eh? Al escuchar los soundtracks, siempre, ¿no? De hecho, los compré originales, son menos el 4 tengo el otro original del 1 y del 3 en un CD que hice una vez, ¿no? Box con todos juntos. Y la del uno tiene cosas, depende de qué estilo de música, Es más tecno el uno. Yuzo Koshiro te dice que el uno es más techno house, que el 2 va a un techno dance, pero un poco más progresivo, y el 3 es hyper extreme dance, electric jungle, no sé, él lo bautiza de una manera porque se va al extremo. Sí, Speed, como se dice, rave, no sé cuánto. Él dice que es jungle music, pero sí. se va al extremo el 3. El 3 si Mucho, no te gusta la mucho música opio. electrónica, no, no, sí, porque el 3 se va con otra cuestión mucho más frenética que solamente tenés que estar en otro estado. Si no, no te parte la cabeza. No, De hecho, obvio. es muy frenética. A mí me gusta más el 2 porque tiene una cuestión que me gusta el estilo, pero el uno también me encanta. El uno tiene un par de canciones, hay un par de niveles que están buenísimos. De hecho, me acuerdo mucho del nivel de la playa, que tiene una Oh. música muy copada. ¿Y el 3? ¿Qué me puede Y decir el del 3 3? lo que más me quedo con el 3 es con la mecánica de pelea. Bien. El avance que tiene en cuanto a golpes y los combos y cómo te moves con los diferentes personajes. El tres avanza muchísimo en eso. La primera vez que lo jugué me sorprendió porque arranca con toda y arranca con un montón de movimientos que no paraba de descubrir movimientos. No, Entonces dije, sí. wow, Ya, porque ya le meten especiales todo a los todo, personajes. todo. Cualquier cosa que a vos se te ocurra lo combinabas y era un movimiento. El 3 creo que es el más avanzado en ese sentido, en lo que es jugabilidad. Después se queda quizás un poco corto en otras cosas que tienen que ver con el diseño de niveles el 3 intentaron hacer una cuestión de que tenga diferentes finales y creo que no quedó tan bien.
digamos, viéndolo ahora con la distancia, ¿no? Claro. Que no quedó tanto como ellos percibían que quedaban, y no termina de ser un juego tan redondo como el 2 Pasa que a los mi punto de largaron vista. muy, para mí los largaron muy uno encima del otro, al uno, al Mm. 2 y al 3. Entonces eso es como que, Y en esa época estaban a full. sí, no, estaban De consumiendo hecho, papota full y largando juegos a dos manos. claro, uno era locura. Pero Sí, bueno, es, es un poco, para resumírtelo, es el uno más que nada todo el lore y la introducción a la saga, el 2 el juego para mi gusto el mejor en cuanto a diseño, música, gráficos y demás, y el 3 el progresismo de su jugabilidad, claro. ¿no? En tema combos, combate y demás. Bien, y faltaría el 4. Y el ¿No? 4 lo que más me gustó El es regreso. que el regreso, porque no me gustó tanto el lore del 4. Justamente con esta cuestión de que yo esperaba otra cosa en la historia del 4, ¿no? Pero bueno, eso ya queda en cómo lo diseñaron, ¿viste? Yo esperaba otro tipo de villanos en lo que es la final y esperaba otro tipo de profundidad porque tenían con qué. Pero bueno, decidieron hacer eso, así que no me desagradó, pero esperaba un poco más. Pero el 4 lo que más me quedo es el hecho de que lograron mantener la magia, ¿no? Es Claro. algo que no, es muy difícil de hacer. Después de tantos años, lograr que vos te enganches de vuelta con un juego 2D, beat'em up a estas alturas, y que se sienta, yo le llamo fresco. Cuando yo juego un juego y lo siento actual, por más que sea vieja la mecánica, es que Sí, se siente fresco, le digo yo, ¿no? Es una jerga mía, le digo que se siente bien, sí, sí, que lo sí, estás sí, se jugando y no lo entiende. sentís pesado, no lo sentís antiguo, estás jugando algo nuevo. Y la verdad que me sorprendió. Es la magia de Steve for Rage plasmada en el 4. Bien. ¿Te gusta la saga de Golden Axe? Sí, me gusta, pero no soy tan fan como de Steve for No, no, Rage. no, sí, sí, obvio. Me gusta, Eh, sí. ¿qué Golden Axe te gusta más? Y el 1 por una cuestión de que lo jugaba mucho en arcade. Bien. Bien. A mí, vos sabés que justamente igual, a mí el Golden Axe 1 me parece bastante. Yo tengo un problema con eso. Si bien, Mm, a ver, para que entiendas un poco, sí, Double Dragon es el padre de los beat'em up, sí. ¿no? Se considera el padre de los beat'em up. Sin embargo, a mí Double Sí, en Dragon, realidad el Renegade sí, es el el padre, Renegade, pero es la misma empresa. Así sí. que es el Double Eh, Dragon es el que establece, claro, lo define, el el que que lo levanta los define. pilares. Ujú. Bueno, pero a mí no me gusta, ¿por qué? Porque es muy tosco. Yo Ujú. soy, yo, a mí me encantan los beat'em up y Double Dragon es uno de mis juegos que no me gusta, por lo menos el primero. El con Golden Axe me pasa lo mismo con el uno. El tema de, por ahí vos le estás metiendo, ¿viste los codazos que le metés con la espada? Y estás Sí, como 4 años y tardás añales en terminar de meterle el combo, me vuelve boludo. Entonces el Golden Axe 3 para mí es uno de los mejores. Está bien, igual ya hubo un desarrollo mucho más importante, fue unos años más adelante, creo que el Golden Axe, el uno salió en el 90 y el otro salió como en el sí, 94. sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo te hablo de la versión arcade Claro, del uno del 89. y también te hablo de una cuestión del cariño que le tengo al uno porque volvamos al tema de la edad que tenía, ¿no? El 3 si me preguntás a mí, el mejor es el 3 de la trilogía, ¿eh? Claro, Eso no tengo dudas. Pero me preguntaste cuál era el que más cariño le tenía y le tengo más cariño, ¿no? De arcade, porque lo jugaba mucho cuando era muy chiquito con mi primo, claro. ¿no? Y era como tipo, el Golden Axe primero, él cuando era muy chiquito, tenía 5 o 6 años, y fui a los videos a jugar ahí de barrio que estaban acá, cerca en Floresta, cerca de mi casa. Lo que más me impresionó fue ver los esqueletos en el cementerio del Águila. O sea, fue Sí. como tipo, wow, ¿qué es esto? Tenebroso, se pone la pantalla más oscura, salen unos esqueletos, ¿qué es esto? Es como que me impactó. Entonces, como que tengo una cuestión especial, no tanto en ese momento no estaban los beat'em up modernos tampoco, era como que era lo que había. Es lo que El había y doble, listo. el Double Dragon, claro, el Double Dragon es lento, pero también cuando lo jugué en los 80 había el Double Dragon y había el Golden Axe y había el Dragon versus Ninja y no había mucho juego más de que beaten up, DJ Boy. Yo estoy nombrando juegos que son mucho más anteriores a la llegada después con Final Fight y toda una camada de juegos beaten up en el 90 que la rompieron y quedó muy atrás los otros, ¿no? Quedaron muy atrás. Cadillacs and Dinosaurs. Ujú, claro, A, a, exacto. a día de hoy,
¿Cuál es Ujú. el mejor beat'em up que para vos salió ahí? Igual yo te estoy preguntando un montón sobre beat'em up y nunca te consulté cuál es tu género favorito. ¿Cuál es tu género favorito de videojuegos? Mi género favorito, a ver, yo juego todo, pero el que más se estableció fuertemente fueron los FPS. FPS, ok. Bien. Sí, a pesar de que juego a todo, no tengo, en todo tengo algo favorito, en todo me he jugado con mucho vicio, ¿no? Con mucho, Bien, como diríamos, muy hardcore gamer, sí. pero con el tiempo, durante muchos años, lo que más termino jugando mucho, terminó siendo los FPS o por una cuestión de que hay algo que me atraía muchísimo cuando empecé a jugarlos. Entonces yo creo que fui evolucionando también con mis gustos ¿Cuál fue el y primer FPS que jugaste? el Doom. El Doom, sí. Me El Doom fue el imaginé. primero. Y el Doom me volvía loco porque yo no tenía computadora y era ir a la casa de algún amigo, de mi primo, algo, verlo en algún lado y me volvía loco por jugar al Doom. Y después me mostraban el Duke Nukem y me volvía loco por el Duke Oh, Nukem. O sea, era hasta que pude tener a mediados de los 90 una máquina que la compró mi madre, pero la compró y era de ella. Y yo como, sí, le instalé el Doom. como chico travieso y maleducado que me decía que ya era para trabajar, fui y le instalé el Doom. Sí, sí, fui, compré un Doom que en ese momento yo no sabía, porque como te no tenía mucho contacto con la computadora, eh, con comprar cosas para la computadora, fui y compré lo primero que vi. Y lo primero que vi fue una demo. Había unos disquetes que te vendían en los kioscos de diario que te traían una demo, que era malísimo que traía una demo, pero yo no sabía, yo lo vi y dije, dame el Doom. Y eran los primeros 3 niveles, creo, se le dice shareware a ese tipo de versiones, que cuando terminas el tercer nivel te dice, si querés comprar el juego, comunicate con este correo postal, bla, bla, en Estados Unidos. Claro, acá te lo vendían como un juego, te vendían un montón de juegos así, y yo, claro, yo fui de una a comprar el Doom, de una. O sea, quería jugar al Doom. Eh, por eso tengo como mi género preferido son los FPS, de hecho, sigo jugando así en día online, o sea, me ¿Fuiste de gusta, me la gusta. época de jugar al Counter, los Sí, Ciber? sí, Bien. yo jugaba mucho Quake 3 también. Quake 3 Arena. Exacto, de hecho me gustaba más Half-Life, que el Content. Al Half-Life jugué, pero no jugaba en multiplayer de Half-Life. ah, Jugaba al Half-Life porque es un excelente juego, pero el Counter yo no me volví tan fan porque jugaba mucho Quake y como son diferentes, sí, sí, sí. yo jugaba al Counter por mis amigos, porque Era, formabas clan. era como más, eran como dos palos diferentes jugar al Quake y al Counter. Totalmente, Sí, claro. Entonces yo jugaba al Quake porque podía jugar de a uno, entonces jugaba solo, pero después cuando me juntaba con mis amigos jugábamos al Counter. Obviamente íbamos a un cibercafé y nos juntábamos 4 o 5, armábamos el famoso clan, ¿no? Que sí. tenías en ese momento y jugábamos al Counter. Que los ciber en ese entonces permitían que te quedes toda la noche, pero quizás no entraba más nadie. Yo me acuerdo, bajaban la persiana y nos Sí, juntábamos adentro y nos quedábamos y nos hacíamos amigos del chabón del ciber, o íbamos a Kimochi, que quedaba en el centro, sí, la y, conozco. y- y también lo mismo, y nos quedamos toda la noche La Valle. jugando en la valle, Oh, claro. Nos quedábamos jugando toda la noche, que te parece pensar ahora y decís, hacíamos esa locura, sí, nos quedábamos dentro de un negocio jugando todo. sí, con una coca de 2 litros en Con la. una coca, Sí, exacto, muy bien, y, sí. Se una, y, unas, terminaba re caliente la coca, te ibas tomando. y unas Lays, que ni siquiera se llamaban Lays en ese tiempo, eran Frenchitas. Creo que ya se llamaban Lays, creo, no sé, puede ser, sí, se llamaban franchitas antes, sí, Sí, pero no sé si ya se habían llamado Lays ya, ¿eh? y Habría mucho, que ver, habría que lo buscar. que muchos no se acuerdan es que los chitos se llamaban chisitos. Chisitos, sí, sí, Después por pasaron a eso le ser decíamos chitos. chisitos. Claro, claro, Siempre que decimos chisitos con los ratoncitos, le decíamos chisito por eso. claro, exactamente. Estamos viejos. Sí, re viejo, sí, 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 sí. ¿Qué opinas del Doom 2016 y del Eternal? Juegazos, Bien, juegazos. Yo jugué al 2016, el Eternal lo debo todavía. el 2016 es muy bueno. Me gusta Sí, más que el pero Eternal. juegazos. Sin spoiler, pero me gusta más que el Eternal. Está Igual bien. para gustos Ujú, colores. Hay gente que le ujú, gusta más el Eternal que el 2016. Y nada. ujú. Eh, ¿Tuviste la oportunidad de jugar algún FPS de estos nuevos, Valorant, algo de esto? Mira, ahora justamente hoy me bajé el Finals, que es el juego que anunciaron hace poco y que me dijeron que lo estaban jugando de antes, yo no sabía que existía, y lo voy a probar mañana, pero el Finals es un FPS, se le va a multiplayer Battle Royale, que dicen que está muy bueno. El Valorant a mí mucho no me gusta porque me parece tecnológicamente antiguo, y yo Claro, soy una persona que, si bien
No tengo problema de jugar un juego que quizás los gráficos no sean muy buenos. Sí, Si se mueve como un juego viejo ya me molesta. Es como que yo digo, pará, si estamos a esta altura de la vida, con un montón de juegos online evolucionados, incluso el mismo Counter, ¿no? sí, Con el Global Office y demás, no puedo jugar un juego que se mueve como los Counter viejos, que se mueve, mucha gente quizás no lo entiende, pero moverse es como vos, en la jerga de PC se dice draftear, claro, cuando vos movés el personaje de un lado al otro, y que si vos estás acostumbrado mucho a jugar a juegos y vas cambiando, cambiando y evolucionando, yo sentí como que estaba dando un paso atrás a la hora también de disparar, cómo dispara, los hitboxes. El otro día se lo decía en el directo a uno de los gente que estaba mirando y me decía, bueno, pero el Valorant es así. Digo, sí, sí, pero no puedo, no lo juego y me siento que no me puedo adaptar. Porque, porque mínimamente la mecánica de juego la podés tener. O sea, una mecánica de juego es cómo vos establecer las reglas, ¿no? A la hora de jugar al juego, para poder decir, bueno, es un juego con objetivos, el equipo tiene que conseguir cierto objetivo y demás. Pero a la hora de moverte, que es cómo interactúa el personaje con su entorno, cómo apuntás, cómo disparás, cómo saltás, cómo colisionás con las paredes y con los personajes y demás, bueno, todo eso es como el Counter viejo. Y eso me claro. pareció que era dar un paso atrás. Y dije, me parece que lo hizo a propósito Riot, por una cuestión de que te funciona con cualquier máquina. Riot tiene una política de hacemos juegos que ocupen pocos recursos. Y uno dice, no, pero yo lo quiero jugar en ultra toda la hora, sí, pero si lo jugás en baja, le funciona en una máquina que cualquiera lo puede jugar. Sí, Y la verdad que lo que viene, el que jugó mucho al 1.6, el Counter 1.6, que hay mucha gente en Argentina que ama el 1.6, creo que sí, se adapta fácilmente al Valorant y va a amar al Valorant. O sea, creo que va de la mano con eso. Si vos jugaste mucho Counter y mucho 1.6 y tenés la mano adecuada a eso y no pasaste nunca a otra cosa, yo estaba jugando Call of Duty y de repente de Warzone y me dice, juega al Valorant. ya. Me vengo, como que de repente digo, pero vos viste lo que estoy jugando, me haces No, apuntar de esta manera, moverme así, pará un poco. O sea, me hace sí. jugar al Black. Claro, exacto. Entonces como que yo juego Overwatch, por ejemplo, Overwatch es un juego que tuvo su apogeo y ahora está en un momento en el cual nadie lo juega, pero yo quedé tan pegado al Overwatch que lo sigo viciando, ¿no? Porque Claro, tenía un level alto, yo llegué a tener un equipo, llegué a estar en la categoría diamante, entonces era como que venía muy arriba en el juego, ¿no? Y con un equipo de jugadores que venían jugando, y cuando quedas muy así pegado del juego, después cuesta mucho abandonarlo. Pero entiendo que no está en su mejor momento y tampoco pudo mantener su éxito porque los Battle Royale lo pasaron por arriba. Creo que el gran problema de Overwatch es que salió tarde. Cuando salió les encontró al año que aparecieron los juegos tipo Fortnite, tipo PUC, digo, y lo mataron. Lo mataron en cuanto a lo que la gente quería, ¿no? claro. Porque es así. Pero bueno, me gusta jugar. Ahora voy a jugar este Final, a ver qué onda. Bien. Yo jugué Battlefield también, o sea, FPS Sí, juego, sí, 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 todo lo que sí. aparezca lo juego. Far Cry. El Far Cry me gustaron los primeros, ya después ahora, tanto el último no lo jugué, el 5 perdón, me aburrió, como que no, me parece que Ubisoft no le encontró la vuelta al Far Cry. Convengamos de que la gente que hacía Far Cry se le fue. Hasta el 3. Y claro, el test Buenísimo. espectacular. El test espectacular. Y ¿qué pasó? Se fue. La Claro. gente de Far Cry se fue a hacer Crytek y hizo el Crysis. El Sí, Crysis lo que le falta es un poco más de alma al juego, porque el juego en cuestión de tecnología es avanzadísimo el Crysis, es espectacular. Cuando lo jugás y che, estoy jugando un juego hiper moderno, re avanzado, pero después le falta alma, le falta que te enganches con su historia, le falta algo más, ¿no? Es como que sí, sí, sí. simplemente es el Es juego. Por eso eso. creo que no pegó tanto, creo, en cuanto a lograr esa cuestión que digas, che, está buenísimo el Crysis, sino que lo jugás y si no, si encima no tienes una buena máquina, chao. Sí, Creo sí, que hay mucha sí. gente, creo que hay mucha gente que ahora está probando el Crysis y dice, che, ¿está que puse el Crysis y me está funcionando ahora? Bueno, nos quedamos re atrás con lo que dijo Joaquín, que ¿Sobre puso, qué? entonces la Naomi es una Dreamcast con esteroides. Bien. Claro. Belleza, aún tengo el Final Fight de Sega así. La caja de cartón ha sufrido con los años, pero sigue en una pieza. Bien, ¿sabes qué noto atrás tuyo? Que tenés dos repisas con colecciones. ¿Qué tenés ahí atrás? Para hacer chuma, ¿no? Acá tengo cómics. Bien, ¿lees cómics Leo cómics. Soy mucho más o sos de mangas también? No, también leo, pero tuve mis épocas. No, actualmente no estoy leyendo mangas. Ok.
pero tengo cómics porque todos tuvimos una época de estos así, el que consume videojuegos consume también, ¿no? Sí, Cómics y demás. Y, y, y obviamente decidí tener tipo como una colección de cómics, no digo definitiva, pero decir, listo, hasta acá llegué, ¿no? No compro más, compro videojuegos. Entonces, un día fue así, dejé de comprar cómics, dejé de comprar cosas. Y lo último que compré de cómics, porque me volvió un poco, lo gustó comprar, fue una colección de DC, que es la que se ve atrás en su mayoría. Eh, todo lo que se ve ahí es todo DC. Soy más de DC que Marvel, pero igual consumo Marvel. bien. ¿Por qué Bueno, igual a mí me gusta más DC que Marvel, pero ¿por qué te gusta más DC que Marvel? Yo creo que tiene que ver con que, como te dije al principio, que mi primer juego fue Superman, porque Superman también en esa época era lo que veíamos en el cine y demás en los 80. Creo que tiene que ver también por una cuestión de que había mucho, por ejemplo, los dibujitos Super Amigos, yo tenía el álbum de Chromie, que lo sigo teniendo por ahí guardado, el álbum de Chromie y los Super Amigos, entonces es que la Liga de la Justicia. Claro, Yo creo que tiene que ver con eso y que Marvel llega mucho después. Entonces yo ya tenía mi afinidad por Batman y que es mi superhéroe preferido, pero me gustaba Flash también, y la Liga de la Justicia en sí. Y Marvel creo que más de grande empezamos a ver los dibujitos en el Magic, y ahí fue donde Marvel uno dice, che, qué bueno los X-Men, qué bueno Iron Man, qué bueno Spider-Man, pero antes era como que algo más, sabíamos que existía, pero yo no me volvía loco por consumir cómics de Marvel, era como que no me llamaba la atención. bien. Entonces terminé inclinándome más por DC y después, bueno, nada, uno consume los dos, pero tengo hasta incluso todavía los que se hicieron versus, que se Los juntaron los Amalgam. Amalgam, tengo de esos algunos de Sí, esa época conmigo, que, quédate tranquilo que conmigo puedes hablar de todo porque soy un, soy un gamer friki, algo raro ahí, una claro, mezcla. Coleccionaba cartas de Magic, imaginaba. bueno, Tengo mi mazo armado de Magic, muy hoy, bien, en muy bien. competitivo. Y Eh, bueno, y nada, lo que ves ahí son cómics. Mi estantería de juegos está en otro lado, porque no están ubicadas en esta habitación y nada, ya en algún momento mover una repisa es igual que esa, pero eh, llena de juegos. Y moverla también es un tema, ¿no? O sea, ya claro, tengo acomodada la casa así, es como medio, te que bueno, da, te da paja. y sacar todos los cómics, es como, ya lo Sí, voy a sí, armar, sí. ya lo voy a armar. Pero bueno, acá te traje igual un par de juegos, por si me preguntabas cuál era algún jueguito más, te traje un par para Bien. mostrar. Bueno, a ver qué tenés. ¿Qué me trajiste? Y bueno, mirá, el FPS preferido mío Bien, es el Perfect Dark en 64. bien. Perfect Dark 64. No lo jugué, lo he visto, pero nunca lo jugué. Lo mismo que el Golden Knights, tampoco lo jugué. Bueno, mal, te voy a retar ahí. Bien, Este lo tendrías que jugar, hoy en día lo puedes jugar en la versión de Xbox remasterizada, porque lo vas a jugar en alta definición y lo vas a jugar con los frames bien. O sea, te diría sí, qué bueno, purista, jugarlo en una 64 como corresponde en televisor de tubo, pero también hay que ser bueno con las versiones modernas que están bien adaptadas a alta resolución y lo vas a poder jugar perfecto a 60 frames por segundo en Xbox. Y así que si tienes la oportunidad de jugarlo en Xbox, jugalo. Al Perfect Dark al uno al de Nintendo 64, porque después está el Perfect Dark 0 que es malísimo. bien. Me lo voy a poner como Entre Vicios Challenge para jugar. Ujú. Perfect Dark. Sí, sí, Bien. sí, es para mí el mejor FPS de Nintendo 64 y de esa generación. Porque incluso el GoldenEye también me encanta, pero este es como el GoldenEye, pero mejorado en un montón de Con aspectos. anabólicos. Claro, sí, 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 y de ahí es mi preferido, digamos. Y después tengo mi preferido de Genesis, que se gasta en Gunstar Hero, Heroes. Bien. que me encanta también, y es mi preferido de Sega Genesis. Traje preferido de cada consola mía preferida para que un par traje para mostrar, ¿no? O sea que Bien. ¿Qué justo opinas? pasamos por esas máquinas, ¿Qué sí. opinas del Super Gunstar Heroes? Del que salió creo que para Game Boy Para Game Advance. Boy, sí, Sí. lo tengo también. Bien. ¿Qué Me opinas de ese? gustó, me gustó, me gustó. Que no Lo que pasa tuvo es que tanta repercusión. yo creo que tiene que ver con la época. O sea, Claro. porque cuando se lanzó, primero la época y la consola. O sea, lanzarlo para Game Boy Advance no logra la espectacularidad que lograba el Gast Hero en Sega Genesis, porque lo que tiene Gast Hero es eso también. Es que era un juego que simplemente vos lo ponías y no podías creer que la Genesis mueva eso. Y lo original y lo espectacular de los jefes
los niveles, todo, era como algo muy moderno, muy adelantado a su época. Mientras que Claro, cuando jugaste a Game Boy Advance, jugás un juego que es ya está. como un continuismo Sí. de lo que vimos ahí, pero no es que te decís, che, esto es Game Boy Advance, esto no puedo creer lo que tengo en mi mano. No, 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 decías, no. está bueno, listo, está bien, es para fanáticos. Si hubieran lanzado un Gunstar Hero moderno, una consola mayor con toda la papa, quizás hubiera sido diferente la recepción del juego. Claro, es que el Gunstar Hero yo lo veo muy parecido al Hyper Spin de arcade. El Hyper Spin, sí. Ujú. Si no estoy mal, el Hyper Spin era el del yo-yo, que tenías el vaquerito con el yo-yo, ¿no? Claro, sí. Bueno, es Sí, muy pero parecido. más o menos, diría. Bueno, Más o menos. pero yo lo veo por ahí parecido. Capaz que me tengo que refrescar un Quizás poco la tenías que memoria. refrescar un poco la memoria, jugar de Sí, vuelta el juego de Neo Geo. sí, sí, sí. Pero bueno, te voy a dar 5 géneros de videojuegos y me vas a dar 5 juegos. Bueno, dale. Dale. Ya Deep and Up lo vamos a dejar de lado, pero vamos a pasar a Run and Gun. Perfecto, y ya tenés uno, que es el Gast Hero Run and Gun. Ok, bien, listo. Plataformas, Super Mario 64. bien. ¿Por qué Super Mario 64? Porque cambió la historia de los juegos 3D de plataforma. Bien. Eh, un juego RPG. Un juego RPG, te puedo decir como una referencia mía, que es el Phantasy Star, te iba a decir el Phantasy Star de Dreamcast, Uf, porque me encantó ese juego de Phantasy Star Online, pero una referencia mía, es amor propio, no es el mejor RPG que jugué en mi vida. no sé, igual el Final Pero estamos Fantasy. hablando de juegos que me enamoraron. El Phantasy Star fue para mí, fue mi primer RPG, ¿no? En Sega Genesis el 2. Entonces yo después cuando jugué el de Dreamcast, me enamoró de ese juego en cuanto a todo lo que había avanzado digamos, el juego en sí, ¿no? El verlo en 3D y el Eh, el, universo el y demás. Fantasy Star 2 es el Doom, no me acuerdo cuánto, ¿no? El No, no, título es no. así. No, ya Phantasy Star 2, Ah, después está el 3 que el 3 es tipo anime, o sea, vos lo ves y a el los personajes. 4. Ujú. O Sí, el 4 es el que exacto. está tipo anime. Yo me ¿A qué te acuerdo referís con tipo anime? que ¿cómo se llama? Los personajes están dibujados tipo anime, tiene secuencias, el juego, Sí, todo. el 4 más que nada, pero Está, sí, ese, siguen el mismo estilo de arte igual los tres, ¿eh? No. sí, ese fue uno de los que más jugué. Igual, los otros, el uno el Ujú. 2 y el 3 es como que no me gustaron tanto. Y el online lo jugué. De hecho, cuando tenía la Play 2, tenía el Fantasy Stars, no me acuerdo cuánto era, pero era un Fantasy Star. Eh, bueno, Survival Horror, Survival Horror. Mi preferido sería el Silent Hill 1. bien, bien, bien. Fighting Game, Street Fighter, creo que te diga alguno, pero la saga en sí es Street Fighter. y alguno por elección, Si tengo que elegir uno, me quedo con Street Fighter, el Super Street Fighter 2 Turbo. Super Street Fighter 2. Sí. Ok, buenísimo. ¿Por qué ese Street Fighter en especial? Habiendo tanto dentro del género Fighting Game, podría haber sido un Mortal Kombat, no sé, Sí, Tekken, sí, sí, Virtua sí. Fighter. No, bueno, pero justamente tuve una época muy hardcore mía de fighting games. O sea, antes de volverme más adicto a los FPS, era muy adicto a los fighting games. De hecho, he jugado torneos y demás, y el Street Fighter es como mi juego digamos, de referencia para todo. O sea, como que la profundidad de juego, ¿no? En cuanto a combate, para mí tiene las mejores mecánicas. Y, y el Street Fighter 2 es el que siempre vuelvo. O sea, es como que, porque quizás fue por ese, fue el primero que me hizo jugar bien profundo un juego de pelea, ¿no? Cuando estábamos jugando en los 90 a Mortal Kombat, a juegos como Fatal Fury, porque me gustaba a mí Fatal Fury también, o King of Fighters ya empezaba a mostrar sus primeras versiones y demás. El Street Fighter fue el que me enseñó o me dijo, che, se puede jugar más mejor a esto, se puede jugar más experto. Se entiende a lo que voy, ¿no? Como que puedes ser Sí, un sí, sí, experto sí, jugando sí, juego sí, de sí. pelea, hacer mejores combos, hacer mejores mecánicas y decir, che, vos podés jugar de esta manera, no jugar simplemente tirando botoncito y nada más, tirando golpe y nada más. Y fue como el que me enseñó eso y le tengo mucho amor. Entonces, y siempre vuelvo al Street Fighter
en este caso jugamos mucho al Hyper Edition, que es como la versión definitiva del Super Street Fighter 2 Turbo, ¿no? Porque puedes elegir a cualquier versión ya sea de World Warrior, de Champion Edition, de Turbo, de los personajes, puedes elegir cualquier versión. Todos terminan eligiendo siempre la que le gusta, pero es como el definitivo de esa saga de juegos de Street Fighter 2, ¿no? Ujú. Pero sí, me quedo con Street Fighter. El 5 no lo jugué tanto, pero el 4 le di durísimo online. ¿Y cuál es tu personaje favorito en Street Fighter? Que jugás con ese, lo elegís y jugás siempre. Es Guile y después viene Blanca. Son personajes de carga. Sí. Pero después juego con Ryo o con Ken o cualquier personaje parecido también a ellos. Pero principalmente Guile y Blanca son mis dos preferidos. Bien. Recién cuando te pregunté el tema de Survival Horror, elegiste Silent Hill. Sí, tardé ¿Por, un poquito, pero sí. por qué Silent Hill por encima de Resident Evil? Calculo que ahí debe haber sido la duda. Porque yo separo un poco los Resident, a pesar de que me encantan también, con respecto a lo que es un juego de sentirte el terror. El Silent Hill 1 para mí es el ejemplo de cómo hacerte caer en las patas en un juego. Sí, O sea, mientras que los Resident son un juego en el cual vos te enfrentás al terror, ¿no? A lo que es la catástrofe, o porque el juego no hay que recordar que el primer Resident no, en Japón se llama Biohazard, bueno, y Biohazard tiene que ver con una cuestión de un arma catástrofe, química, claro. exacto, catástrofe química. El juego vos te enfrentás a ese terror y tenés que deducir qué está pasando en base a un misterio, ¿no? Y es algo en un entorno de terror. Pero el Silent Hill creo que va más allá y te transmite psicológicamente, ¿no? El terror. Te hace sentirte que no des más un paso porque te vas a morir. Claro. Porque no, el terror a lo desconocido me lo hizo realmente sentir el Silent Silent Hill. Hill Bien. jugando de noche con un televisor de tubo y sentir que como estuvieras en la película Poltergeist, ¿no? Sentir con ese ruido de radio estético que se empieza a molestar y decís que no soy una radio más cerca porque Me va pasa por un eso con el Silent infarto. Hill. Claro, pasa eso con eso. Por eso el uno, no digo de la saga en sí cuál saga es mejor, sino que para mí el uno es el ejemplo a seguir. Bien. Bueno, vamos a ir terminando con la entrevistas de hoy. Pero, Ujú. como toda entrevistas, tenés derecho a hacerme una réplica de 5 preguntas que vos me quieras hacer a mí. 5. 5, sí, 5. Ni más ni menos. Bueno, a ver, vamos con. Esto no estaba preparado, No, no así que estaba, vamos, pero vamos. esto todo improvisado en el momento. No pasa nada. Natural. Entonces voy a hacer un mix, más o menos lo que me preguntaste. Primero, te voy a preguntar cuál fue el primer juego que vos sentiste que te hicieron fan de los videojuegos. Y a partir de este juego yo soy fan de los videojuegos. Eh, yo creo que la primera vez que encendí mi Family, si bien yo el primer juego que yo jugué fue el Contra, Ujú. pero fan me hizo el Teenage Mutant Ninja Turtles de Manhattan Project porque Sí, lo jugaba con mi mamá. Me trae mucha nostalgia y ese fue un juego claro. que me hizo adentrar en Bien. los videojuegos. Ujú, ujú. Pero sí, el de las tortugas ninjas de Manhattan Project Perfecto, sí. fue el El primero. 3. Sí. Ujú. Juegas. Bien. ¿Cuál es tu género preferido? Mi género preferido, Ujú. no binario. No, mi género preferido de videojuegos y tengo mis días. Por así, hoy en día, con el poco tiempo que yo tengo, por trabajo, por un montón de cosas, por estudio, cosas personales, prefiero un beep'em up. Agarrar un beep'em up, 40 minutos, jugarlo, pasármelo de punta a punta, sacarme el estrés. Pero si tengo que elegir para jugar un juego en el cual vos me decís, bueno, mira, tenés toda una semana para jugar, prefiero jugar un buen survival horror, ya sea un Resident, un Silent Hill o un RPG. Ok, va por ahí, Sí. va por ahí. Muy bien. Eh, Cuarta pregunta que te hago, ¿Scorpion o Sub-Zero? Uf, a Scorpion a Sub-Zero no le gana a nadie. No, Scorpion. Scorpion. Aprendí a jugar muy bien con Scorpion, pero me gusta Sub-Zero, pero aprendí a jugar con Scorpions. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y
¿Y qué? Me dijiste que tuviste la Play Sí. antes que la Dreamcast. ¿Pudiste tener una Dreamcast al día No, de hoy o todavía estás en deuda no, pendiente? todavía tengo una deuda pendiente con la Dreamcast. Le voy a proponer Bueno, casamiento. hay que, hay que ponértelo como objetivo ahí Sí, eso, sí, ¿eh? sí, sí, sí. De hecho, sí, me lo estaba por comprar este año, pero bueno, surgieron cosas y no pude. Así que igual cada año se vuelve más difícil. Sí, sí, Acá en sí, Argentina encima te obvio, venden sí. las cosas, los coleccionistas te venden las cosas como si no fue que se las sacaron de la tumba Pero, de claro, Tutankamón ujú. y Si pasaron estás por esas cosas. atento, cada tanto puede aparecer alguna. Sí, Si, sí, si sí. veo alguna, te aviso. Sí, 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 de una, me parece 10. Eh, ahora te hago yo una pregunta. ¿Scorpion o Sub-Zero? Scorpio. Bien, ¿por qué Scorpion? Porque fue el personaje con el cual jugué por primera vez al Mortal Kombat y me quedó. No, perdón. Primero que elegí fue Johnny Cage porque el nombre de Johnny es igual al. Yo me llamo Jonathan, así que. Pero fue el Scorpion fue el primero aprendí a hacer la Fatality, el primero A que ver, empecé a dominar antes que Sub-Zero. Vamos a poner. Primero elegí Scorpion antes que Sub-Zero. Entonces ahí sí, viene el tema. Y con los años siempre elegí más a Scorpion con los años, ¿no? O sea, con la saga en sí, siempre fui más por delante de elegir más a Scorpion que a Sub-Zero, incluso con el lore, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la historia de Mortal Kombat. Más allá de que para John Tobias el preferido de él es Sub-Zero, ¿no? sí, Esa cuestión que. Porque hay muchos fans de Scorpion, pero bueno, sería esa la respuesta, sería de mi parte sería Scorpion. bien. ¿Algo más que tengas para mostrarme ahí en el escritorio que Acá hayas no, traído? acá no, pero sí, pensé que me ibas a preguntar por más géneros, porque de mis preferidos te dije que me gustaban los FPS y los Fighting Game, pero hay un Sí, tercer género más que no incluiste en cómo se dice, en cuando me hiciste la pregunta por los géneros, por juegos referentes de los géneros, sí. Cara de y son plataformeros no tenés. pero si te juega todo y te Sí, dije, te dije Mario 64. sí. A pesar de que no me viste cara plataformero, juego plataforma también, así que es raro. Yo juego a todo. Vos siempre pensás que Yo de algo voy a jugar te mucho. veo más competitivo, por eso vi por el lado de FPS y Fighting Games. Claro, pero el plataformas en una época intentaba hacer speedrun de Mario, entonces la Sí, competitividad estaba en ese lado, ¿no? En ese lado. Eh, el de otro género que es una cuestión, me gusta mucho, es el de puzzle. Por eso juego mucho Tetris y Puyo Puyo. sí, Y hoy, justamente hoy, todos los días juego una partida de Tetris. Todos los días. todos los Es, días, ok. sí, 5 o 10 minutos juego al Tetris online y juego de manera competitiva, entonces eso también es mi género. Mi tercer género preferido sería el puzzle. Y Claro, colecciono juegos de puzzle, o sea, puzzle que me hace jugar, puzzle que intento perfeccionarlo. Y le busco la manera de hacerlo competitivo también. bien. Eh, pero bueno, nada, para alguno que está por ahí, lo Buenísimo, sepa. buenísimo. ¿Y tenés algo de Puxla así que me quieras mostrar? ¿Algún juego o algo? Ahora acá no, Sí. no, tendría que ir a buscar. ¿Tuviste un Brick Game? Sí, pero no tuve tenía que haber buscado el Tetris de Game Boy, porque el Tetris de Game Boy es el Sí, Tetris sí, que nos volvió locos. Tuve un Brick Game, pero era como que después cuando tuve la Game Boy quedó tirado claro. para siempre el Brick Game, La ¿no? mierda de Brick Game. Claro, el de Game Boy, el Tetris de Game Boy es espectacular. El primero de todos fue el que instala el competitivo, de alguna manera. No había, y que te tires. En los Tetris competitivos te vas subiendo la plataforma, te van tirando basura, se le dice, te va subiendo para arriba, ¿no? Sí, Los pisos. Y ese fue el primero, el de Game Boy, el que tenía eso, que metió eso. Lo cual era toda una sensación, ¿no? claro, Uno lo conoció de más tarde eso, pero uno se pone a pensar en Estados Unidos o en Japón mismo, que en ese entonces ya ves que dos Game Boy se junten y jueguen competitivo de Tetris era una locura. claro, tal cual. Bueno, una última pregunta que me quedó así, justo me vino por Ujú. el tema de Game Boy. Sí. ¿Sos de jugar juegos de Pokémon? Jugué los primeros, no soy de fan de Pokémon. Bien. ¿Y qué Jugué te los parecieron? primeros y me gustaron en su momento, me parecieron lindos juegos. El problema es que después me parecieron como que ya era jugar Pokémon, era como decir, Sí, sí, ¿a qué jugás? Pues juego Pokémon, ¿no? juego un FIFA con Porque diferentes plantillas.
convengamos de que, si bien tiene mecánicas y cosas que fueron incorporando, crearon su propio juego de alguna manera. ¿Sí? Cuando el fenómeno logra pasar, ¿cómo se dice? Transcende el género, porque convengamos de que cuando nació Pokémon, nació como un RPG de captura de monstruos, pero no deja de ser un juego que vos tenías que hacer stats y como dice, coleccionar los Pocket Monster, porque era así como Claro, se llamaban, y era un juego de temática RPG, si vamos al caso, ¿no? Esa era la idea. Y cuando termina siendo un fenómeno, el juego, creo que sobrepasa ya lo que es en G, y si termina siendo juegos que son Pokémon, ¿no? Son esos juegos que, como por ejemplo, yo te digo, ¿qué jugás? Jugás juegos Smash Brother, y es un juego de Brawl, de Fighting Brawl, pero nadie lo sí, cataloga como Fighting Brawl. ¿Cómo lo catalogas? Como juego Smash. sí, O sea, es el Smash. Entonces son juegos que son que sobrepasan el género y generan identidad propia. Por esa razón es o te gusta o no te gusta. No hay claro. ciencia ahí, ¿eh? O odias a Pokémon o amas a Pokémon. A mí me gustaron, lo disfruté, jugué los de Game Boy clásico, llegué a tocar los de Game Boy Advance y no me pidas más porque ya no invertí plata en Pokémon. Por esa razón. Y el Pokémon Go fue el último que jugué en celular porque me divertía. Y por Que la era calle cazando Pokémon. claro, sí, 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 cada tanto lo vuelvo a instalar y caso alguno, digo, Sí, güey, qué sí, sí. divertido, pero porque dentro de todo estuvo bien hecho, pero es eso, pero no lo reconozco que Pokémon es importante para la industria y para lo que tiene que ver con la saga en sí. Hay gente que ni siquiera te dice que lo pueden ni tocar, y me parece que Sí, es una de eh, las franquicias que le da de comer mucho a Nintendo. Zelda, Mario, Pokémon. sí, 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 obvio, sí, también me gusta mucho Zelda, ¿no? Obviamente, Sí, eso ni hablar, yo tengo materias pendientes con Zelda. sí. De hecho, me acabó a pedo Emilio y Sí, y Emilio te va a cagar a pedo. una de las entrevistas Challengers me dijo, tenés que jugar al Zelda Minish Cap para Game Boy Advance, ¿ok? Lo tengo Si no lo pendiente. jugaste, sí, tenés que jugarlo. Sí, sí. Así que, Es un lindo juego. Y es un Zelda diferente a todos sí. también, así que está bueno jugarlo por esa razón. Así que, Johnny, muchísimas gracias por haber Un placer. brindado tu tiempo, haber estado en esta Ujú, entrevista. Nada, sos la anteúltima entrevista de este año. El 18 es la última, el invitado es secreto. Así que nada, gracias por haber estado, haber sido partícipe de esta tercera ujú, temporada que tuvo grandes invitados y como creo que te dije atrás de cámara, no tenía previsto seguir haciendo entrevistas, pero bueno, la volví a hacer. ujú. Gracias de vuelta. De Y nada, nada, mano. gracias a la gente también que estuvo por ahí, a Joaquín Coelho que estuvo preguntando. Gracias, chico, un Ujú. abrazo, dice Un Joaquín. saludo a Joaquín, sí, que pasa Eh, por mi directo también, un capo, Joaquín. gracias a la gente también que le dio follow a este live. Gente, ya saben, fue y seguirá siendo el Z Player. Nos estamos viendo hasta la próxima transmisión, que es el 18, y el próximo año arrancamos con toda tirando la casa por la ventana y todo. Eso creo. Pero bueno, nada. Gente, gracias. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.